Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no den lo santo a los perros, ni les echen vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán contra ustedes para destrozarlos. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en esta martes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Es una semana que está marcada porque retomamos el capítulo 12 del Génesis que habíamos visto antes en la primera parte del tiempo ordinario, con la historia de Abraham, y estamos iniciando desde ayer el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, todavía parte del Sermón de la Montaña, que se extiende, como ustedes saben, por los capítulos 5, 6 y 7. Entonces estamos en el tercer tramo del Sermón de la Montaña, capítulo 7, y estamos en capítulo 12 del libro del Génesis, contemplando la historia de Abraham y su familia. Capítulo 13 ya del Génesis, que es la peregrinación de la fe. La Iglesia llama a Abraham el padre en la fe, y la definición de fe que hace la carta a los Hebreos ajusta con la vida de Abraham. Abraham sale de su tierra a un lugar que no conoce. Tiene 75 años. Sale él con su esposa, todos sus bienes, y lo acompaña su sobrino Lot. Y llegan a la tierra prometida y tienen abundancia de bienes pasajeros, al punto que consecuencia de esos bienes pasajeros se empiezan a pelear entre los que sirven a Abraham y los que sirven a Lot. Y entonces Abraham le dice a su sobrino que escoja por dónde quiere ir. Y su sobrino escoge la puerta ancha, donde ve que hay más abundancia, hay más bienes, y donde él piensa que va a aumentar y seguir incrementando sus bienes pasajeros. Pero ese es el camino de Sodoma, de la perdición. Es la puerta ancha. Abraham le da la precedencia a que escójalo. Él va a escoger lo que queda. Y entonces el Señor, con eso que rechaza, le muestra a Abraham lo que es la tierra prometida, y se va a instalar en lo que va a ser después Jerusalén, en el Hebrón. Y entonces, de alguna forma, empieza ese largo camino que va a llegar hasta Jesús, que es la plenitud de la revelación, donde ese pueblo se va a instalar.
Si seguimos las lecturas, veremos lo que le va a pasar a Lot y lo terrible que es escoger ese camino. Y hoy el Señor también nos habla de que hay que escoger la puerta estrecha. Y entonces la pregunta, ¿qué es la puerta estrecha? ¿Cuál es ese camino? Y ese camino y esa puerta estrecha es Jesucristo. Y Jesucristo va a donde llegó antes Abraham, pero va para ser crucificado, para manifestar el amor extremo. Es la peregrinación de la fe. Nosotros vivimos en una etapa donde tenemos gran confusión para entender lo que es la fe. Entonces a veces podemos, diríamos, maltratar la fe porque no la cuidamos. La fe es un don sobrenatural, es un don de Dios. Es una facultad agregada a las facultades de nuestra alma espiritual que nos permiten responder a Dios, diríamos, escoger la puerta estrecha, escoger a Jesucristo. Sin la fe yo no voy a escoger a Jesucristo. Y si es que no cuido la fe y no cuido la fe de los demás, entonces voy a seguir el camino de la perdición. Y no me voy a dar cuenta. Claro, cuando Lot escoge ese camino, él no está imaginando lo que va a encontrar en Sodoma, en Gomorra, y no imagina qué es lo que va a pasar cuando esos pueblos sean destruidos, cuando tenga que salir y dejar todos sus bienes ahí. No entiende todavía, no comprende. Y a nosotros nos pasa eso, a pesar de que en la revelación se nos deja esto que es don de Dios. La revelación no es igual que la fe. La revelación es Dios que viene a nuestro encuentro. Dios que viene y nos habla, Dios en persona que nos busca. Yo puedo reconocer que es Dios si es que el Señor me concede el don de la fe y con la fe lo escucho y lo obedezco. La fe es obediencia a Dios. Pero cuando yo creo que lo que me dice el Señor, lo que está en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, es equivalente a lo que dice el mundo, a lo que opina uno u otro, lo que dice la ciencia, lo que dice la tecnología, lo que dicen los sabios de este mundo, entonces puedo creerme muy sabio porque sé lo que dicen las cosas de este mundo y creo que sé lo que me conviene. Y entonces, habiendo recibido la fe, voy deteriorando mi relación con Dios. Y entonces solo voy a tener un camino de escoger lo inmediato, lo aparente, lo que parezca mejor. De alguna manera, lo que se nos muestra en este pasaje del Génesis es que Lot está escogiendo, entre comillas, volver al paraíso. Es ese jardín que él ve en esa vega del Jordán. Y claro, eso es el camino de la desobediencia. Abraham solo quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere pelear con su sobrino, tiene más, quiere hacer la voluntad de Dios, por eso él ha salido de su tierra. Pero Lot, claro, ha salido también con su tío, pero todavía no sabe ni por qué salió. Y a veces nosotros también empezamos un camino de la fe, pero sin crecer en la fe, sin crecer en la inteligencia de la fe. Y a veces nosotros en nuestras familias no cuidamos la fe de los demás. Y entonces no se trata de que yo a la gente le discuta y le diga la revelación, porque yo le digo la revelación y la gente va a creer que sabe más que lo que nos dice Dios, como le pasaba al mismo Agustín cuando su madre Mónica, nuestra patrona, le quería explicar la revelación. Por eso
sentía el rechazo y el desprecio del Hijo. Eso es la primera parte del Evangelio. Echar las perlas a los cerdos, a los perros. La gente va a reaccionar agresivamente. Lo que nosotros necesitamos no es que acepten la revelación, sino que aviven la fe, que se parece pero no es lo mismo, porque la fe lo que hace es que mi corazón arda para acoger al Señor. Pero si es que yo no cuido la fe, las cosas del Señor me van a parecer fantasía, ciencia ficción. Y entonces, ¿cómo yo ayudo en la fe a otras personas? Con el testimonio de fe. Porque Abraham ha podido hacer las cosas diferentes. Abraham ha podido empezar a discutir con el sobrino y decirle: yo soy tu tío, mira, yo mandé, yo te traigo acá, te has enriquecido a costa mía, yo voy a escoger y lo que te quede, arréglatelas, ya no te quiero ver más. No hace eso. Le da un testimonio de desprendimiento, a el sobrino le da la precedencia, pero ni Abraham mismo ni el sobrino todavía comprenden qué significa la puerta estrecha. Y entonces eso se nos revela poco a poco en la historia de ese pueblo. Sabemos qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que pasa en el mundo, en esa época, en tiempos de Abraham, en esa tierra, la tierra de Canaán, ocupada, porque ahí Abraham está como peregrino. Él ahí no tiene propiedades. Lo veremos más adelante, que al momento de fallecer su esposa tiene que comprar un terreno para sepultarla. Es decir, Abraham no tomó posesión de la tierra prometida. Abraham quería trascender en la descendencia. El Señor nos abre el camino de una trascendencia que es incorporarnos a la familia de Dios y descubrir que somos peregrinos. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestra fe para que nuestra vida sea coherente y nuestro testimonio de fe ayude a los demás. Pero a nosotros nos gusta discutir. Nos gusta, ganarle la discusión a la gente. Y a veces en las familias, los padres, las madres quieren, entre comillas, predicarle a los hijos, a los esposos, las esposas, los esposos a las esposas. Eso no funciona. Eso no funciona. Y al contrario, los van a despreciar, o los amigos. Lo que tenemos que dar es testimonio de vida coherente. Pero si nosotros queremos estar con el Señor y estamos mundanizados, seguimos el camino de Lot. Y entonces, claro, no vamos a dar testimonio, porque lo que vamos a querer es lo inmediato, lo pasajero, lo aparente. Y entonces por eso el Señor habla de esa puerta estrecha, que es Él mismo, porque Él nos decía, lo veíamos en San Lucas, Él es la puerta. Y a través de Él podemos entrar y salir, pero Él es la puerta que nos conduce a esos verdes prados, que es el camino de la gracia. Y por esa razón nosotros tenemos que comprender que eso se manifiesta en el testimonio. Dice el Señor ahora: traten a los demás como ustedes quieren que los traten a ustedes. Eso es, diríamos, la preparación para amar como el Señor nos ama. Y si es que nosotros no hacemos eso, entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando no quiere que tratar a los demás como quiere que nos traten a nosotros? Nosotros aseguramos para nosotros que la mejor parte. Para los demás, lo que sobra. Como dice el refrán mundano: el que parte y reparte
se queda con la mejor parte. Entonces uno dice, ¿cómo no soy yo el que reparta? Pero el que reparte es el Señor. Y Él, lo decíamos ayer en el Salmo, Él viene a entregarse a nosotros. Y si es que yo no creo que esa es la mejor parte, no tengo parte con Él, no dejo que Él me purifique, como hizo con los apóstoles en la última cena. Y por eso Jesús le dirá a Pedro que no quería ser lavado. Si tú no dejas que yo te lave, tú no tienes parte conmigo. Y nosotros somos del Señor. Pero muchas veces somos del Señor, pero no estamos firmemente convencidos, con una fe viva, con una firme esperanza que esto es lo mejor. Entonces queremos otras cosas. Lo estamos buscando al Señor por interés. Esa fe no es todavía pasar por la puerta estrecha. Ese es querer entrar y salir para recoger lo que nosotros creemos que nos conviene. Y el que sabe lo que nos conviene es el Señor. Por eso en estos días las lecturas nos van a ayudar a que comprendamos la peregrinación de la fe y que nosotros nos identifiquemos y veamos cómo es nuestra fe. Abraham es el padre en la fe, pero la fe se realiza en plenitud en María. Ella es nuestro modelo de fe y María tuvo que ser probada en su fe y su vida fue una peregrinación de fe hasta el momento supremo de la cruz, donde ella entrega al Hijo. Nosotros también tenemos que seguir el camino de la cruz, porque esa es la sabiduría. No es solamente lo que en la revelación se nos presenta en los libros sapienciales, sino es saber hasta dónde tenemos que llegar en Cristo. Hemos visto cómo Pablo, siendo fariseo, creyendo que sabía mucho, tuvo que ser curado de esa ceguera de la que nos hablaba el Señor, porque él quería quitar la mota en el ojo de sus hermanos y no se daba cuenta que tenía una viga en el propio. Tenemos que ir al Señor para preguntarle, que nos haga ver. Como un control oftalmológico, ese es el control de la fe que necesitamos cada vez que venimos a la Eucaristía, que lo escuchamos en su palabra y sobre todo si queremos tener comunión con Él, que no es una costumbre, no es una práctica, sino es la vida, la verdad y el único camino que nos conduce a la casa del Padre, donde se nos ofrece el banquete de bodas que ahora en primicia celebramos. Que el Señor misericordioso nos dé pues esa luz para saber reconocer que tenemos que ser probados en cada elección y elijamos siempre bendición y vida. Que así sea.